Podíamos haber tenido la voluntad, pero sin la ayuda de Él hubiese sido imposible que nuestra vida cambiara. Amén. Podemos poner toda la buena voluntad, la intención, pero sin Él nada es posible. Amén. Pueden tomar su asiento, queridos hermanos. Yo quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 6 al 8. Y este pasaje está escrito en un tiempo del pueblo de Dios, donde allí estaban a las puertas del río Jordán, ya listos para entrar en la tierra prometida, pero allí Moisés, de esto se trata este pasaje, ya dice la palabra que ya era viejo, ya tenía 120 años y que Dios le había dicho que no iba a entrar a la tierra prometida, sino que iba a dejar a su pueblo allí, de este lado del Jordán, en el desierto. Y que también su vida aquí en la tierra había llegado a su fin. Así que Moisés, yo supongo que con toda su angustia, con todo su dolor, pero obedeciendo a la palabra de Dios, allí a los 120 años, él entrega el mando, entrega el bastón, el palo con el cual había abierto allí el Mar Rojo a su sucesor. Usted imagínese, ¿no? A Moisés, después de haber estado luchando primeramente con su vida y con Dios antes del Mar Rojo, 40 años luego en el desierto, allí enseñando, adiestrando, mostrándole cuál era el grado de libertad que Dios quería para su pueblo y enseñándoles a un pueblo que venía de 430 años de esclavitud, ¿no? Donde nunca había podido tomar decisiones porque el esclavo lo único que sabía y podía hacer era lo que le decía su amo. Así que nunca había tomado decisiones propias, nunca había tomado decisiones por sí mismo. Y a lo largo de todo ese desierto siempre estuvo el cuestionamiento, ¿no? Hacia Moisés para esto nos trajiste, para esto hubiésemos quedado allí en Egipto, que por lo menos teníamos un plato de comida. Desde que fueron a pasar el Mar Rojo, ¿no? Estuvo este cuestionamiento y también estaba en ese momento ya a punto de cruzar el río Jordán, donde en esos tiempos el mar estaba en su máxima altura, no iban a poder pasar y allí hasta quisieron elegir un capitán para que los llevara de vuelta a Egipto. Pero allí Moisés, con toda su angustia y su dolor, él había cumplido esa misión y ya Dios le estaba diciendo que no iba a poder entrar a la tierra prometida, que la iba a poder ver, pero no iba a poder entrar, y que ya su vida aquí en la tierra había llegado a su fin. Tal es así que él muere allí en las montañas de Moab y nunca se encontró su cuerpo. Evidentemente Dios cumplió con su propósito y lo llevó a su presencia, pero él no pudo ver la tierra prometida. Pero allí, en sus últimos momentos, hace estas palabras. Primero elige al sucesor, que era Josué, que era una persona uno de los únicos dos que había salido de
de la tierra de Egipto, él y Caleb, uno de los 12 que había entrado para incursionar en esa expedición donde tenían que ir a ver qué era lo que había en esa tierra prometida, y que trajo noticias positivas, porque los otros 10, si ustedes recuerdan la historia, trajeron un reporte negativo, de que era una tierra de gigantes, que ellos no iban a poder y que la recomendación era volver a Egipto. Así que con el 85% de esa gente que fue a incursionar a ver ese lugar, así en ese contexto era que Josué estaba heredando esta misión de pasar a la tierra prometida, ¿no? Digo esto para que podamos imaginarnos cuál era el contexto en el que agarraba Josué. No era que ya agarraba algo estando en la tierra prometida, esa tierra que fluía leche y miel, que ya habían tenido, ya la habían podido ver y habían traído hasta esos que fueron a ese lugar un racimo de uva que lo traían entre dos y arrastrando sobre la tierra, ¿no? Ellos habían podido ver que verdaderamente era una buena tierra, una tierra que fluye leche y miel, como dice su palabra, pero que había muchos enemigos del otro lado. Pero así en ese contexto es que Moisés primero trata con Josué y luego surgen estos versículos de los que vamos a leer, ¿no?, que mencionábamos, versículo 6, donde el primer versículo Moisés le habla al pueblo, allí lo junta a todo el pueblo en presencia de Moisés, y el primer versículo es para el pueblo, es como su última palabra de aliento al pueblo, ¿no? Y le dice, versículo 6, esforzaos y cobrad ánimos, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Estas fueron palabras que Moisés le dijo a su pueblo, como para alentarlo, para animarlo a que era el mismo Dios el que iba a cumplir esa promesa que le había hecho y que le venía haciendo desde Abraham, ¿no?, de llevarlo a esta tierra prometida, y que Dios iba a cumplir su propósito, a pesar de que Dios también le dijo tanto a Josué como a Moisés que tiempo después, una vez que el pueblo entrara en la tierra prometida, el pueblo se iba a torcer y iba a terminar adorando a dioses ajenos. Y luego Moisés lo llama a Josué y en presencia de todo el pueblo le da palabra a Josué. Y llamó Moisés, versículo 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Palabras que creo que conocemos, ¿no? Y que, como decía Marisa hoy, hasta fueron palabras de aliento en momentos difíciles de cada uno de nosotros, ¿no? Y son las que nosotros le decimos a aquel que está pasando por situaciones difíciles. No te desanimes, Jehová está con nosotros, Él no nos desamparará, no nos desamparará. Son palabras de aliento y que después iban a venir ya entrando en el libro de Josué, ¿no? Son muletillas que a veces los tenemos como manual de cabecera allí en nuestra mesita de luz, ¿no? Cuando no podemos dormir, cuando hay situaciones que no nos dejan descansar y vienen estas palabras a nuestra mente para que darnos ánimo a nosotros mismos o a otros, ¿no? Pero bueno,
En este contexto, allí primero fueron las palabras de Moisés hacia el pueblo y luego al mismo Josué, ya nombrándolo delante de todo el pueblo como su sucesor. Pero independientemente de estas palabras de esfuérzate y sé valiente, que eran las que nosotros ya conocemos habitualmente, hubo algo que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Y si Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Intimidar. Intimidar es una palabra que causa da miedo, infringe miedo, ¿no? Cuando yo intimido a alguien, lo que hago es causarle miedo, provocarle miedo. O cuando me lo hago a mí mismo, lo que hago es inhibir mis sentidos, ¿no? Cuando yo soy intimidado por alguna situación, lo que hago es perder todo lo que mis sentidos pueden dar, ¿no? No puedo pensar, no puedo analizar la situación. ¿Por qué? Porque la situación me intimida. O cuando soy intimidado o por alguna persona o por alguna situación, no puedo pensar con claridad. Eso es cuando mis sensores, mis sentidos se inhiben y no puedo actuar en consecuencia como lo haría si el problema no estuviese. ¿Por qué? Porque estoy inhibido, porque estoy intimidado por algo, ¿no? Ahora, fíjese que Moisés le dice, no te dejes intimidar por la situación, que no era poca cosa, porque lo que estaba diciendo recién era de que todo este contexto, ¿no? Donde Josué estaba heredando algo que no era color de rosas, no era que lo nombraban el número 1 porque ya estaba todo consumado y que Moisés ya me puede ir a descansar tranquilo. Faltaba todavía algo muy difícil para el pueblo de Dios y que el pueblo evidentemente no lo acompañaba, porque del otro lado había gigantes, porque ese fue el reporte que trajeron estos que fueron a incursionar allí, que había gigantes y que no iban a poder contra ellos, que eran hombres verdaderamente de guerra, que estaban preparados para la batalla y que no iban a poder llegar así. En ese contexto es que Josué asume esta situación. Este hombre que hasta ahora había sido un número 2, había estado con Moisés ayudándolo siempre en todo lo que Moisés necesitaba. Cuando Moisés iba a hablar con Dios, él se quedaba de lejos mirándolo y veía que la nube bajaba encima de Moisés y Dios hablaba con Moisés. Ahora toda esta situación iba a pasar a ser parte de él. Y seguramente él debería tener mucho más miedo o angustia que usted y yo cuando pasamos por situaciones difíciles, ¿no? Porque es fácil ser el número 2, pero cuando pasa a ser el número 1, que uno tiene que tomar decisiones, ya la situación cambia. Porque si antes alguien se equivocaba, era Moisés el responsable. Y si algo salía bien, Moisés era el responsable. Ahora Josué iba a pasar a ser el responsable de todo el pueblo. Así que en ese contexto y en ese pensamiento que estaba dando vueltas sobre la vida de Josué, Moisés sabiamente le dice, ni te intimides. No le estaba hablando por la situación, sino que le estaba hablando por él mismo. Que esas cosas que te están haciendo ruido en la cabeza, no te intimiden, no te inhiban de tomar decisiones. Y esto me lleva a pensar cuando cada uno de nosotros estamos, ¿no? Y esta es la primera reflexión que quería dejar, ¿no? Cuando estamos en situaciones difíciles, ¿quién es nuestro peor enemigo?
Cuando nos aparece un problema, una situación, ¿quién es nuestro peor enemigo? Mire, vamos a hacer un múltiple choice, como está de... 3 opciones: la situación, el problema, el diablo o yo. El problema está ahí, la situación está. Josafat, hoy hablábamos de que tenía una situación que tenía que enfrentar, porque si no le enfrentaban, los 3 reyes iban a venir encima de ellos. No podemos dejar y esquivar el problema, porque cada vez se hace más grande. Pero el problema está ahí, la situación se generó, lo hicimos nosotros, no sé, pero está. Y va a estar a la vuelta de cada esquina, como decía hoy. Siempre va a haber una situación, un problema, un conflicto de cualquier naturaleza que nos va a sacar de nuestro eje. Que por mejor que estemos, va a aparecer una situación en la que nos va a querer desenfocar, nos va a querer inhibir, nos va a querer intimidar. Pero el problema está ahí. El diablo, y sí, el diablo siempre está, porque él vino a robar, a matar, a destruir, y fundamentalmente aquellos que somos parte del pueblo de Dios, el diablo siempre viene contra nosotros, ¿no? Pero ¿qué es lo que prometió el Señor? El diablo sabe que no te puede tocar, porque vos y yo somos hijos de Dios, somos parte de su pueblo. Él no puede tocarnos, y el que más lo sabe, ¿sabe quién es? El diablo. Mire, el jueves, cuando tuvimos la charla con los hermanos que van a estar haciendo el curso, terminamos orando, ¿no? Y le dijimos, miren, van a entrar en un terreno, porque ya lo hemos vivido y lo hemos pasado hasta nosotros mismos cuando damos la charla, que siempre aparecen imprevistos, para no decir problemas, ¿vio? Siempre aparecen imprevistos. Siempre hay algo que quiere que, o que nos lleva a que no hagamos esa clase, no sé, o la lluvia, el viento, o un problema, o siempre hay algo. Pero que eso no sea que siempre le estemos echando la culpa al diablo, ¿no? Porque el diablo dice, mira, yo no lo hice, pero si vos querés echarme la culpa a mí, échamela, si yo estoy para eso. Porque eso lo que hace es aumentar mi gestión. Si vos estás teniendo miedo de que yo estoy en cada una de las situaciones que te toca pasar, el diablo sabe que está vencido porque Dios lo venció. ¿Amén? Dios lo venció. ¿Amén? El diablo sabe que está vencido. Él puede socavar, él puede... Mire, el otro día escuchaba algo sobre los matrimonios, ¿no? El diablo no va a trabajar sobre el divorcio, porque sabe que lo que Dios unió, Él no lo puede separar. Pero sí puede trabajar en quitarte el deseo, en quitarte el anhelo de que estén juntos. Siempre va a trabajar sobre eso, y seguramente que lo puede hacer. Pero nunca va a poder romper algo que Dios hizo. Y si Dios prometió que nos va a sacar de todos y de cada uno de nuestros problemas, el diablo no puede hacer nada. ¿Amén? Así que Él está ahí, trabaja siempre, sí, anda merodeando, pero usted y yo estamos lavados, comprados y guardados con la sangre de Cristo, y si Él tiene que mandar legiones de ángeles para que acampen alrededor de nuestra vida, para que nos cuiden, nos guarden y nos proteja, Él lo va a hacer, porque somos parte de su pueblo. Así que el diablo sabe que está vencido. El problema somos nosotros. ¿Qué pensó primero Josafat? Seguramente yo hubiese pensado eso. ¿Habré hecho mal algo con los jueces? ¿Le habré adiestrado mal? ¿Los habré enseñado mal y por eso Dios cortó su bendición conmigo? En la canción hoy escuchábamos esto, ¿no? Que parece que mi oración, que el Señor no me escucha. Somos nosotros mismos lo que en nuestra mente, en nuestra cabeza empieza la duda. Y nosotros mismos empezamos a intimidarnos
como dice la palabra. Empezamos a inhibir nuestros sensores, nuestros sentidos, y empezamos a darnos manija. ¿Será que habré hecho algo mal? ¿Será que Dios ya no está conmigo? Entonces no es el problema, no es el diablo, sino que soy yo. Y esto es lo que Moisés le estaba diciendo a Josué. No te intimides. ¿Tenés una situación difícil? Sí. ¿Tenés un pueblo que todavía no aprendió a ser libre? ¿Que todavía no aprendió a confiar en Dios? Sí. Porque ni siquiera cuando Moisés dijo vamos a alabar a Dios, le dijeron no, anda vos, nosotros nos quedamos acá cuidando el campamento. Y que todo lo que tu Dios, le dijeron a Moisés, te diga, nosotros lo vamos a hacer. Y esas mismas palabras le dijeron a Josué. Allí, un versículo más adelante, dice, le dicen a Josué, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. No lo aceptaban todavía, no lo reconocían como su Dios, no como tu Dios. Todo lo que tu Dios te diga a vos, nosotros lo vamos a hacer. Y solamente vamos a ver si verdaderamente Dios está con vos como estuvo con Moisés, nosotros te vamos a obedecer. ¿Qué quiero decir con esto? Que Josué estaba presionado por la situación seguramente, porque era un pueblo que no aceptaba que Dios era su Dios, que a cada paso que daban estaban queriendo volver a Egipto. Entonces la situación era para que él se sienta intimidado, seguro. La situación es para que nosotros nos sintamos intimidados, es probable. Pero esa misma palabra que Moisés le dijo a Josué es la que el Señor en esta mañana nos dice a cada uno de nosotros. No te intimides, no tengas miedo, no temas, no te angusties. La situación, el problema, lo vamos a solucionar, lo voy a solucionar, dice el Señor. Por eso dice, no te dejaré ni te desampararé, siempre estaré a tu lado. Esas fueron palabras de aliento, ¿pero por qué? Porque el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Enseguida pensamos que Dios no nos escucha. ¿Somos imperfectos? Seguro que somos imperfectos, pero por eso Dios no va a apartar su mano de nosotros. Esta es la primera reflexión que me deja, ¿no? Pero allí empieza el ministerio de Josué. Allí empieza ese nuevo peregrinaje de pasar el Jordán y empezar a estar en lo que es la tierra prometida. Por eso yo quise empezar por ese lado, porque cuando leemos en el primer capítulo del libro de Josué, algo que muchas veces leemos allí donde dice, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de a ella ni a diestra ni a siniestra. Versículos o pasajes que lo sabemos de memoria. Pero es importante que podamos entender el contexto y la situación por la que pasaba Josué. Porque a veces decimos esto y decís, sí, yo confío en el Señor y todo, pero ese enemigo dentro mío todavía sigue estando. No te dejes intimidar por la situación. En 40 años, Dios ni Moisés pudo sacar a Egipto del corazón de Israel. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque siempre el pueblo pensó en que ante la primer situación difícil que le tocaba pasar, quería volver a la vieja vida, quería volver a la esclavitud. Prefería estar en la esclavitud antes que enfrentar esa situación. Cuando tuvieron hambre, cuando tuvieron sed, cuando estuvieron cansados del maná y le pidieron carne. En cada una de las situaciones, el pueblo quiso volver atrás. Esto es lo que
verdaderamente el pueblo no aceptaba a Dios como a su Dios y siempre descargaba la responsabilidad en esto. Y las dudas siempre estuvieron dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque no aprendieron a ser libres. Fíjese que ninguno de los que salió de Egipto entró a la tierra prometida. Dios quiso cambiar todo. En un momento Dios quiso dejarlos. Y Moisés le dijo, no, Señor, si tu presencia no va con nosotros, yo me quedo acá. Mándame el mejor ángel, pero yo me quedo acá, porque hasta Dios se había cansado de esta situación. Nadie, salvo Josué y Caleb, entraron en la tierra prometida que habían salido de Egipto. Esto habla de un cambio, de una transformación que se tiene que producir en nuestra vida, que Dios está preparado y dispuesto a hacerlo, pero somos nosotros los que tenemos que dejar que eso suceda. Siempre decimos que la salvación es un instante después de que yo hago la oración del penitente, pero ahí comienza un periodo de santificación y de santificación en nuestra vida, que ese proceso tiene que haber una disposición de parte nuestra. Por eso, como decía hoy, nosotros podemos intentar cambiar, pero no lo vamos a poder lograr si no tenemos la ayuda del Señor. Y esto es lo bueno que tenemos usted y yo, que si nos dejamos moldear como el alfarero moldea esa vajilla, usted y yo vamos a ser moldeados y vamos a poder llegar a ese nivel en el que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Pero nuestro peor enemigo, al que primero tenemos que vencer, no es al diablo, no es al problema, sino es a nosotros mismos. No nos debemos dejar intimidar. Ahora fíjese qué es lo primero que le dice ya Dios, porque en el primer capítulo de Josué ya no es Moisés el que le habla, Moisés ya no estaba más, ya Moisés había partido, era Dios mismo el que le hablaba a Josué, ya no le hablaba a través de Moisés, sino que era él mismo el que le hablaba y le decía palabras como la que hemos escuchado. Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 17 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y siempre tomamos este pasaje como esforzarnos a ser muy valientes, a ir en contra del problema, a luchar contra la situación. Yo por mucho tiempo asociaba a David cuando peleó contra el gigante. Esas 5 piedras y la gomera significaban la armadura de Dios, el yelmo, el escudo. O sea, David agarró lo que estaba acostumbrado a usar, que eran esas 5 piedras, pero simbolizaban la armadura de Dios, que es la que dice el libro de Efesios, allí en Pablo, donde nosotros tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Muchas veces hemos escuchado esta palabra, ¿no? Ahora yo le pregunto, ¿para qué es la armadura de Dios? ¿Para luchar contra el enemigo? ¿Para luchar contra los problemas? O como dice su palabra, para resistir los dardos del maligno. Yo pensé que ponerse la armadura era como el soldado, salir a la batalla, a pelear la batalla. Por mucho tiempo tuve esa confusión en mi cabeza, ¿no? Pero la palabra dice que esa armadura es para resistir los dardos del maligno, no es para salir a luchar ni pelear la batalla. Él va a pelear por nosotros. Entonces el Señor le dice solamente usted la busca en el diccionario, es solo una sola cosa. Una sola cosa.
Yo cuando mi señora se va a la escuela, a veces o se va a trabajar, le dice a las chicas, chicas, solamente le pido que cuando termine de lavar la ropa, me cuelguen la ropa. Solamente. Una sola cosa. No es esto, más esto, solamente. ¿Qué le estaba diciendo a Josué el Señor? Solamente te pido que te esfuerces y que seas valiente. ¿Pero para qué? Para ir a luchar contra todos estos enemigos que te esperaban, 8 reyes, 31, 32 ciudades, que luego así iban a ser conquistadas por el pueblo de Dios. Le estaba diciendo esto, prepárate para todo eso. Y acá es donde aparece la clave, la llave. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Prepárate y esforzate para luchar contra los gigantes que vienen. No, en meditar la palabra de día y de noche. ¿Qué es lo que le estaba poniendo? Una condición. Solamente te pido esto. Pero, esta condición es la que únicamente te pido, que medites en la palabra, que confíes, que recuerdes toda la ley de Moisés, todo lo que yo te enseñé, no en cómo librar las batallas, no en cómo salir del problema, no cómo enfrentar el problema, sino en meditar y en mantenerse firme en el centro de la voluntad de Dios, escudriñando la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor. Cuando usted y yo tenemos un problema, no tenemos que esforzarnos y ser valientes y sacar, ¿vio?, el pechito y enfrentarnos, ponernos la armadura y enfrentar el problema. No. Porque lo único que vamos a hacer es gastar energías, gastar tiempo, generarnos más problemas, intimidarnos a nosotros cada vez más, porque vamos a avanzar, la solución no va a aparecer y vamos a pensar que Dios no está con nosotros y nos empezamos a intimidar nosotros mismos, a inhibirnos nosotros mismos y decir, ¿será que me habré equivocado? Cuando David fue a llevar el arca de vuelta a su reinado, al reinado de David, ¿qué fue lo que pasó? Paró, porque había muerto Usías. ¿Y qué fue lo que dijo David? Alto, algo pasó, algo está mal, algo estoy haciendo mal. Se cuestionó, se reprogramó, y ahí se dio cuenta que eran los levitas los que tenían que llevar el arca, no un carro 0 kilómetros, todo nuevo. Él pensó bien, pero estaba actuando mal. Él dijo lo mejor para Dios, pero no era lo que Dios quería. ¿Se entiende lo que digo? A veces cuando nosotros hacemos y queremos resolver un problema, lo queremos resolver con lo mejor que tenemos, con los recursos más grandes que tenemos, usando todos nuestros recursos, porque decimos para esto está, porque es para Dios. Pero no es lo que a veces Dios quiere, que es que Él resuelva el problema, que Él resuelva la situación y que nos convenza a nosotros mismos de que Él está en la situación para resolver ese problema. Cuando David entendió eso, todo fue alegría, todo fue gloria a Dios, porque él entendió que era cómo tenía que hacer las cosas, no como él pensaba, sino como Dios. Entonces, esta palabra a Josué era, no te esfuerces en ser valiente. Es más, cuando le preguntaban a Josué, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? No sé. Dios nos va a mostrar
¿Cómo no sabes? ¿Sos el líder? ¿Sos el número uno, el que nos va a guiar? ¿Nos vas a llevar a una tierra de gigante, 8 reyes donde tienen ejércitos preparados? Porque ellos sí estaban preparados para la guerra. El pueblo de Israel llegó a tener 40.000 soldados. Ahora, esos 40.000 soldados, ¿quién los preparó? Si no tenían guerreros, ellas eran esclavos. Así que se imagina cómo eran los guerreros, los soldados, contra reyes que tenían ejércitos perfectamente preparados porque ellos estaban acostumbrados a luchar. Entonces sus líderes, su gente abajo decía, ¿cómo no sabes, Josué, cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a ir a poner la cabeza en la guillotina? Para eso nos hubieses dejado de vuelta en... Pero Dios, ¿qué le decía? Mantente en mi palabra, no en resolver el problema. Mantente concentrado en mi palabra, medita de día y de noche, no te gastes energía en pensar cómo resolver el problema. A veces nosotros creemos que lo vamos a ayudar al Señor en resolver el problema. Mirá, Señor, acá me parece que hay que hacer esto y esto, ¿no? Es como que nosotros aconsejamos al Señor de cómo resolver el problema. Y el Señor dice, tranquilo, tranquilo, yo tengo el control. Y seguro que el Señor va a resolver de la manera que menos pensamos. Que menos pensamos. Mire, tal vez si esto estuviese ocurriendo ahora, sí podríamos estar haciendo futurología de cómo el Señor podría llegar a resolver situaciones, cómo el Señor podría ganar esas 30 y pico ciudades, 32 ciudades que durante la misión y la vida de Josué logró ganar para el pueblo de Dios. Pero ya está escrito. Mire, luego que pasaron el Jordán, encontraron una primer ciudad, unos muros que bordeaban toda la ciudad. Seguramente conocemos toda la historia. Unos muros que bordeaban toda la ciudad, unos muros que tenían 4 metros de alto por 1,80, 2 metros de ancho. ¿Cómo hubiese usted entrado o pensado que iba a entrar a esa ciudad? El rey de esa ciudad estaba tranquilo, sentado en su trono, porque esos muros eran infranqueables. Si estuviéramos en época de hoy, diríamos, bueno, metemos dinamita, C4, C5, C6, qué sé yo, no sé, rompemos los muros y... ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Josué? Da una vuelta durante 6 días alrededor, tocando trompetas, sin decir una palabra, una vuelta por día, 6 días. Al 7º día da 7 vueltas y en la última vuelta suenen todas las trompetas juntas y eleven un grito. ¿Usted hubiese pensado en algo de eso para derribar un muro de 4 metros de alto y 2 metros de ancho? ¿Y qué pasó con ese muro? Se cayó. Por eso Josué aprendió a no hacerse problema, porque sabía que la solución se la iba a dar el Señor. No gastemos energía en cómo resolver el problema o cómo salir de la situación, porque el Señor va a usar lo que menos pensamos nosotros para resolverlo. Pero cuando querramos acordar, el problema va a estar resuelto. Siempre y cuando, primero, yo no me intimide a mí mismo, porque a veces decimos, bueno, Señor, hacete cargo, porque yo... No es porque no confío, pero no, mi capacidad, nosotros mismos, ¿no? Es como sacarnos el problema de encima. Y el Señor dice, no te dejes intimidar, vos mismo, sino que medita en mi palabra de día y noche. ¿Qué fue lo que hizo Josafat? Josafat llamó al pueblo a orar.
llamó al pueblo a orar y hizo un segundo recurso, que fue llamarlos a ayunar. Hizo oración y ayuno a Dios. Eso es una de las características, uno de los mandamientos que Moisés le enseñó a Josué. Se iba allí a la montaña a orar a Dios y Dios ya hablaba con Josué de la misma manera que lo había hecho con Moisés. Cuando nosotros inclinamos, doblamos nuestras rodillas, oramos al Señor, meditamos en la palabra, el Señor tiene muchas maneras de comunicarse con nosotros, en sueños, a través de alguien que traiga una palabra, a través de su palabra. Él nos va a dar confirmación, pero tenemos que meditar en la palabra del Señor de día y de noche, no enfocarnos en el problema, en la situación, por más difícil que sea. ¿Eran gigantes? Sí. ¿Eran soldados preparados? También. ¿Eran ejércitos grandes? También. Pero no iban a poder contra Dios, no contra el pueblo, sino contra Dios. Mire, con esto termino, una más. Allí, cuando los demás reyes vieron que era cómo resolvía Dios las cosas, le tuvieron miedo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Le tuvieron miedo y se juntaron 5 reyes con todos sus ejércitos para pelear, para batallar contra el pueblo de Josué, contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel. Y Dios le dijo a Josué: tranquilo, yo los voy a entregar en tus manos. Versículo 8 del capítulo 10 le dice: y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Y fíjese lo que dice: y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. No es que se va a salvar alguno. Ninguno de ellos prevalecerá contra ti. 5 reyes con todos sus ejércitos. Eran muchas gente, eran muchos soldados. Allí empezaron a pelear contra ellos. Y el versículo 9 habla: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hijos con gran mortandad de ganado, y los siguió hasta el camino. ¿Qué quiere decir? Que los abatió a esos guerreros, los abatió, generó consternación entre ellos, no sabían qué hacer. ¿Usted tuvo alguna vez abatido? Cuando dice: ya, listo, esto llegó a su fin, ya no doy más, toqué fondo. Estar abatido, ya no encontrar solución en nada, ¿no? Bueno, eso mismo es lo que generó en estos enemigos, en estos soldados que estaban preparados para luchar. Generó consternación. Y allí mandó al pueblo de Dios, al pueblo, a los guerreros, a los soldados, con toda la mucha o poca preparación que había. La Biblia no habla de esto, pero empezaron a matarlos. Pero eran tantos que solos no podían. ¿Sabe qué hizo Dios? Causa alegría, le pido que use su imaginación, ¿no? Versículo 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras. ¿Usted se imagina al Señor tirando piedras sobre los soldados enemigos? Grandes piedras. Josué, yo te voy a ayudar, le diría el Señor. Pero Señor, mis soldados no dan abasto.
Son muchos los enemigos, no importa, yo de acá tiro piedras y te ayudo. No sé, pero a mí se me eriza la piel, ¿no? Del solo hecho de pensar y de imaginarme esa situación, ¿no? Pero no termina. Dice, y fueron más los que murieron por las piedras, después dice granizo, ¿no? Entonces algunos se habrá y dicen, justo llovió, cayó granizo. Claro, sí, mató a los enemigos y a los del pueblo no los tocó ninguno, ¿no? Los soldados de Josué estaban tan preparados que andaban con paraguas para que el granizo no le hiciera nada, ¿no? Entonces algunos se agarran de eso. Y piedras del granizo, por los que los hijos de Israel, más que los que mataron a espada, fueron los que murieron por las piedras que los que mataron a espada. Ahora, así todo, no habían alcanzado a matar a todos los enemigos. Entonces dice el versículo 12 que Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Yo pregunto, ¿qué hubiese hecho usted o qué hubiese hecho yo si ve que todos los que murieron por las piedras, que fueron más de los que mataron por la espada, no alcanzaron a morir todos cuando Dios había dicho en su palabra que ninguno se iba a salvar? Porque en esos tiempos, para creer, para entender que la victoria había sido completa, no tenía que salvarse nadie, ni siquiera los reyes, nadie. Todos tenían que morir. Entonces ahí la victoria era completa. Entonces todos tenían que morir, pero no les alcanzó el día. Entonces Josué, ¿qué dijo? Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Mire, yo no sé si esto no le sube la fe. No sé qué podemos hacer para demostrar de que nuestro Dios no hay problema que no pueda solucionar. No hay situación, no hay conflicto. Sí, pero esto me supera. No hay conflicto que Él no pueda resolver. Por eso Él le dijo a Josué, vos no te preocupes, Josué, de cómo vamos a resolver los problemas. Para eso estoy yo, le dijo el Señor. Vos lo único que tenés que hacer es, primero, lo que Dios a través de Moisés le había dicho, no te dejes intimidar por vos mismo. Y segundo, le dijo, solamente esfuérzate y sé valiente en obedecer mi palabra, en seguir mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, en vivir en la perfecta y bendita voluntad del Señor, meditando la palabra de Él día y noche. De lo demás, me encargo yo. Si es necesario tirar piedras del cielo, yo la voy a tirar. Si es necesario que se pare el sol y la luna, yo lo voy a hacer parar. Pero cuando yo te digo que el problema se va a solucionar, el problema se va a solucionar. Es cuestión de tiempo. Tendrá que parar el sol, tendrá que parar la luna. Dice que por un día entero. Yo no sé cómo habrán estado los soldados de Josué. 2 días enteros persiguiendo gente y matando gente. Dice que hasta los 5 reyes mataron a todos. No quedó nadie vivo. La victoria fue completa. Y cuando Dios resuelve algo, lo resuelve completamente. Y eso, ¿sabe qué pasa? Que, dígame si esto no aumentó la fe del pueblo en Dios. Porque dice que todos los demás reyes, ¿cómo no van a tener miedo? Se juntaron 5 y ni siquiera pudieron ir contra el Dios de Israel. Ese es nuestro Dios. Independientemente del problema que estemos pasando, que pensemos que no tiene solución, que es irresoluble, Dios dice, tranquilo,
Vos quedate tranquilo meditando mi palabra. No gastés energía en cómo solucionarlo, yo te lo voy a solucionar. Y cuando pase la situación, el problema, vamos a poder ver la mano de Dios verdaderamente, porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, lo que Dios estaba mostrándole era primeramente a su pueblo, de las cosas que Él era capaz. Porque esto no fue para intimidar a los próximos reyes que venían. Sí, tuvo una consecuencia secundaria, pero en realidad lo primero que hizo, Señor, fue mostrarle a su pueblo las cosas que Él puede hacer. Porque yo supongo que ellos en medio de la batalla, cuando vieron que empezó a caer piedras del cielo, cuando vieron que el sol se detuvo y la luna también, ¿cómo no van a creer en su Dios que estaba defendiéndolos a ellos? Entonces, cuando Dios hace algo y nos soluciona el problema, lo único que hace estas situaciones, tiene que hacer es aumentar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Por eso es necesario que pasemos por situaciones difíciles, porque eso lo único que hace es aumentar nuestra fe y acercarnos cada día más a Dios, porque es un ejercicio que lo vamos a tener como común. Mirá lo que se vino, no te preocupes, tranquilo, tranquilo. Esa es la paz de la que habla Filipenses, allí Pablo en el libro de Filipenses, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento colmará vuestros corazones con acción de gracia. Porque Él sabe de cada una de las cosas que estamos necesitando y Él va a obrar en consecuencia. Por eso no te preocupes, estás en el medio de la tormenta. Allí en el medio de la tormenta Jesús estaba durmiendo con marineros que tenían archimega conocido ese mar. Pero Él dormía. ¿Por qué? Porque sabía en quién confiaba. Por eso debemos apoyar nuestra cabeza en la almohada y nuestro problema no nos tiene que intimidar. Por eso cuando dormimos, dormimos. No importa lo que pase afuera, no importa lo que esté pasando, no importa por la situación por la que estemos pasando. Cuando Dios está en el problema, nos tiene que dar tranquilidad. Y ese es un ejercicio que tenemos que aprender. Porque como decía hoy al principio, estamos acostumbrados a tomar muchas decisiones en el transcurso del día y nos cuesta identificar cuáles tomar nosotros y cuáles son las de Dios. Todas son las de Dios. Por eso debemos dormir tranquilos, porque hasta cuando dormimos tranquilos. Entonces cuando empezamos a pensar de esta manera, cada uno de los pasajes de la Biblia empieza a tomar fuerza. En paz te acostarás y asimismo dormirás. ¿Por qué? Porque sé que Dios está cuidando de mi vida, de nuestra familia. ¿Y podemos pasar situaciones difíciles? Sí. ¿Y las vamos a pasar? Sí. ¿Vamos a generar angustia en nuestra vida, dolor? Sí. Pero Él está en el asunto. Amén. Así que yo te invito a que juntos podamos estar de pie y podamos estar verdaderamente en esta palabra, ¿no? Que creo que el Señor primeramente la dio para mi vida y por eso quería compartirla. No te dejes intimidar por tu raciocinio, por vos mismo. Meditá en la palabra del Señor de día y de noche y lo demás se resolverá solo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia para que tú nos ayudes a que cada decisión de nuestra vida, desde la mañana hasta la noche, pase por vos, Señor, como escuchábamos hoy. Desde el primer versículo de Génesis hasta el último de Apocalipsis, tú tienes todo controlado, Padre. Por eso necesitamos meditar en esa tu palabra, porque esa es la que nos va a fortalecer, esa es la que nos va a esforzar, que podamos estar en el centro de tu bendita y perfecta voluntad, Señor. Ayúdenos a que no nos dejemos intimidar por nosotros mismos. Sabemos que el diablo está vencido, que los problemas van a aparecer en el momento menos pensado, pero nosotros somos nuestro peor enemigo, Señor.
lo sabemos, lo confesamos aquí y pedimos tu ayuda, para que tú ayudes a fortalecer nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra confianza en ti. Necesitamos ser mucho más valientes de lo que pensamos para poder hacer eso, Señor. Porque en los momentos difíciles siempre intentamos o amagamos resolver la situación como nosotros creemos que es lo mejor, Padre. Y tal vez nunca acudimos a ti, Señor, como primera opción. Y sabemos que eso es lo que tenemos que hacer, Señor. Acudir a ti como primera opción en todas las decisiones de nuestro día, de nuestra vida. Porque eso es lo que nos va a dar bienestar. Y eso nos va a acercar cada día más a ti, Señor. Si solamente meditamos en tu palabra, Señor. Crecemos en el conocimiento de ella. Subimos escalando, Señor, esos peldaños, esa escalera al cielo, Señor, que nos lleva a estar cada día más cerca de ti. No físicamente únicamente, Señor, sino espiritualmente, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que tú recorras cada banca, cada vida, cada corazón, Señor, ahora. Aquellos que a través de estos medios pueden estar o van a estar escuchando y mirando esta palabra, te pido que tú los fortalezcas a ellos también, Señor. En el nombre bendito de Jesús, Padre, te damos gracias. Y te pedimos que tú nos lleves de retorno a nuestros hogares, Señor, y que podamos meditar en tu palabra sin pensar en el problema, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.